Bien. Buenas, buenas. Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una charla que le llamamos Historias de Creadoras, Historias de Creadores. Tengo el gustazo de presentarles a Valentina Domínguez. Ella es bailarina, estudia expresión corporal, está en Buenos Aires. Y Sí, hola a José todos. Córdoba de Chile, que está en Francia en este momento. Él es actor, se dedica al circo también, Sí, sí, actor circense o intérprete circense sí, sería. sí, Bueno, sí, igual circense se dice. ellos se van a presentar mejor que yo, los presento. Y la idea es que charlemos, que podamos compartir el detrás de escena de lo que fue Creadora Expansiva. Recién justo estábamos hablando que casualmente ellos llegaron al espacio sin conocerme, sin una recomendación de boca en boca, digamos, llegaron porque por una inquietud que ahora nos van a contar. eh, y bueno, me interesa como que charlemos desde ese lugar, desde dónde estaban, con qué intereses, cómo fue que les llamó ahí, que les llamó al oído, les tocó la puerta la danza butó, si conocían y qué les permitió ser y hacer la práctica en sí misma, el butó, y por otro lado también la formación, porque bueno, no es solo, no se cierra solo a los encuentros que tenemos, sino hay todo un background, un detrás de escena que son los apuntes, los materiales, ¿no? Que hacen que la experiencia sea más gordita. Así que, bueno, ellos son los testigos de todo lo que estuvimos Ujú. moviendo. Así que, bueno, arranquen el que quiera. Dale, Valen. Dale, bueno, soy Valen, como nos dijo Tamia, y sí, mi principal piso de formación en este momento es la expresión corporal, donde estoy en la UNA, y me pasaba que estaba muy interesada en el butó hace tiempo y fui a ver obras que tenían que ver con esto. Me habían recomendado en la UNA que vaya a ver La trampa del paraíso perdido, por ejemplo, y ahí fue el primer flechazo, porque de todas las obras que venía viendo, fue la que más mm, me movió, me generó como imágenes que nunca me había pasado al ver una obra, las cosas que hacían con el cuerpo, las formas, configuraciones súper interesantes, que se notaba que había mucha investigación para llegar a eso. Entonces, bueno, ahí me empezó a llamar la atención. Y bueno, así fue que Por empecé a por preguntar. las dudas, para quienes no conocen, les cuento y contamos que La Trampa al Paraíso Perdido es de unas amigas, de unas colegas, gente muy querida, adorada, compañeros también de trabajo. La dirección está a cargo de Rea Bolich y de Patricio Suárez, y bailan Poppy Cabrera, Malena Giaquinta y Rea también. Así que bueno, para que sepan. Sí, Ahí. si la llegan Perdón, a volver Valen, a hacer, seguí. no se la pierda. Bueno, y después me anoté en una materia intensiva en la facultad que era para hacer la didáctica de una obra y armar también cómo es la fundamentación, cómo es armar un presupuesto. Entonces teníamos que tener un tema del cual escribir o del cual quisiéramos hacer una obra. Y fue como, bueno, dije, es la oportunidad para investigar sobre el butó. Así que mi temática era la de un cuerpo grotesco, que yo no tenía ni idea de lo que era en ese momento. Pero bueno, fue así. Fui llegando porque dije, bueno, no se me ocurre una idea, voy al libro Metamorfosis de Franz Kafka. Fui llegando, fui investigando así como en Google académico, qué era el cuerpo de Franz Kafka, y había textos ahí donde hablaban de cuerpo grotesco. Fue como, bueno, esto me interesa, fui al cuerpo grotesco, eso me llevó al butón, o sea, fue así, sin querer. Pero ahí investigando sobre el buto fue que en YouTube había mucho contenido de Tamia que me sirvió muchísimo, y también me gustó mucho cómo estaba explicado, tan gordo, tan fundamentado, tan teórico, tan todo, tan bien explicado. Y así que bueno, así fue que llegué a prácticas del cuerpo. Y justo, bueno,
así, en esa semana en la que conocí prácticas del cuerpo, fue que justo estaba abierta la inscripción de creadora expansiva. Así que así, lo decidí de un día para otro, pero yo soy así con las decisiones igual también. Me caracteriza hacer las cosas así, por impulsión. Pero bueno, también esto, leía los objetivos del curso, y bueno, el que también me tocó fue este de, bueno, hacerte una formación de estos, y no se trata de hacer muchas formaciones, sino de hacer una que te la puedas apropiar, como que yo dije, bueno, esto para mí porque soy de Bien, hacer muchos cursos. Así que dije, bien, bueno, hago bien, esto. bien. Buenísimo. ¿Y José? Em, bueno, yo vengo del mundo del circo en realidad, soy artista circense. Em, Siempre lo fui, como que es la única disciplina como con la que comencé con el arte y la que continúo desarrollando hasta ahora. Em, y nada, y como que por cómo llegué a la formación, en realidad justo estaba en una etapa en que me estaba como cuestionando y quería como empezar como a reforzar más o menos cómo, cómo era la forma en la que yo estaba como componiendo, creando. Al mismo tiempo me tocó durante 3 años ser profesor y me tocó seguir procesos artísticos, crear con ellos como funciones de fin de año. Y todo yo lo hacía de una forma súper intuitiva, como a través de los propios procesos cuando me tocó actuar o con ejercicios que directores de teatro o coreógrafos nos fueron como enseñando, pero nunca me había dado el tiempo de poder decir, bueno, ¿y José cómo crea? ¿Qué le gusta a él? ¿Cómo le gusta dirigir? ¿Cómo le gusta observar? ¿Cómo dirigiría él a sus estudiantes o conmigo mismo? Entonces, nada, y justo apareció, te juro que fue así como apareció. ¿Viste? Cuando uno le pregunta al universo algo y de repente aparece, bueno, Ajá. apareció y nada, y siempre me gusta, intento formarme constantemente, me gusta siempre reflexionar, ir pensando, ir mejorando y, y nada, y en realidad así me motivé. Bueno, y estuvimos conversando y también, como la Vale, comencé a ver en prácticas del cuerpo ¿cómo se llaman? En YouTube, los Sí. capítulos. Entonces Ujú. los empecé a Los comenzar a episodios ver, del podcast. sí, los episodios del podcast, Los que episodios están del podcast, buenísimos. mirá, qué Sí, bueno. realmente están buenísimos. Mientras uno va haciendo cosas, va escuchando, y me hacía mucho sentido después con los cursos en realidad. Y, y nada, yo no conocía al Buto, no, en el circo en Chile hay una chica que se llama Carla Lobos, que yo sé que es una de las pioneras un poco en Chile del buto, y ella en un momento estuvo muy vinculada al circo, incluso estuvo dirigiendo espectáculos de circo de la escuela de la que yo venía. Y ahí fue que tuve un poco de encuentro desde el buto, pero yo nunca lo había practicado en sí. Y nada, igual me sorprendió como el vínculo que tenía con el buto en realidad sin querer, como que me resonaba bastante en realidad. Y entre la interpretación y el movimiento, como que, no sé, sentí que es bien completo en ese sentido. Y nada, y me resonó bastante y realmente me gustó haberlo vivido. Y Mm. ya que entramos, ¿qué sentís que te permitió ser o hacer desde la práctica eh, corporal específica de la danza butó y también el enfoque, ¿no? ¿Qué sentís contanos un poquito qué fue lo que te gustó, para qué te sirvió, para qué te ayudó, qué sentís que te dio una mano o que te hizo descubrir algo que quizás no lo habías registrado, o en esto de decir que vos querías como focalizar un poquito más en lo metodológico propio, ¿no? Del hacer docente, donde ahí estás más en el rol de la coordinación, también si te ayudó también para algo de eso, ¿cómo lo
lo que quieras, José. Como que me sorprendió bastante esto de la metamorfosis que hablaba, del cuerpo que era, como está mucho de las frases que tú nos repetías en las clases, que era esto de que la, es la fuerza la que hace la forma. Y en ese sentido como que lo logré experimentar y lo pude ver también en los videos que nos ibas compartiendo como de los intérpretes de Buto, que realmente era una metamorfosis y encontré muy bello que se llegaban como a resultados súper abstractos, como realmente raros, cuerpos nuevos, como que y eso lo encontré muy bello en ese sentido, como realmente una metamorfosis general. Y eso me gustó. Lo encontré súper difícil en la práctica porque realmente es buscar muy en profundo, en realidad. Y lo encuentro muy poético en ese sentido. Y otra cosa también que siento que me ayudó bastante es el tema de la máscara, que como que hay en la práctica que yo he tenido muy pocas disciplinas como que te hacen como prestar atención como en el rostro, cómo está la visión, cómo relajas la boca. Y lo encontré interesante porque a veces el cuerpo se movía, se expresaba y la máscara no. Entonces cuando la máscara a veces acompañaba, se sentía por completo todo en realidad, como que ahí recién encajaba uno. O a veces me costaba, por ejemplo, encontrar la corporalidad, pero la máscara estaba. Y la máscara ayudaba después a llegar al cuerpo. Y ahí eso como que creo que es algo que voy a guardar en el sentido de que fue lindo como trabajar con el rostro y no tener miedo a expresar con los ojos, con el rostro. En realidad eso lo encontré genial. Que muchas veces pasa que cuando uno trabaja con el rostro, como que muchas veces se puede traducir en que uno está como sobreactuando, porque estás haciendo fuerza o caras, pero en realidad hay que encontrar la cara precisa que es que va con el cuerpo, en realidad. Eso, y la calidad del agua también. Nunca me dado tiempo de trabajar con la calidad del agua, y eso es bellísimo. El cuerpo acuoso, ¿qué otras cosas nos hablabas? La fuerza, esto de soltar pero hacia afuera, como soltar pero con energía, nada, realmente bello. Mm, Estar Soltar, en pero el no vencer. 360. Eso, soltar en el ¿Cómo 360, vale? No, esto es de soltar, pero no vencerse, como que eso, soltarse construyendo íntegramente. hacia arriba, Claro. como, Ah, porque a veces pensamos que soltar es solo hacia abajo y es sí, abandonarse y es no me hago cargo. mm, Como que me abandono la tarea, cuando lo contrario, soltar es abrir hacia todos lados, hacia el ¿no? todo. Esféricamente y eh, estar ahí abierta. Y como a veces la máscara es un lugar de mucho prejuicio, de muchos miedos, de pudores, ¿no? Eso sucede también mucho quizás bueno, tanto para el teatro, para la danza por ahí un poco más, cuesta incorporarla, entender que también es cuerpo, ¿no? Esto Mm. es cuerpo, es piel, es carne, y se puede trabajar a ese mismo nivel todo el cuerpo. Por eso también bailamos con los deditos, con las partes más chiquitas del cuerpo, Eso sí. ¿no? mm, Y eso habilita lugares diferentes desde donde abordamos eso tan curioso y tan, eh, sí, tan raro en un buen sentido de la composición, lo que vos decías, José, ¿no? De cosas que de pronto se vuelven abstractas, vos le pusiste esta palabra, a mí me gusta siempre pensar que en realidad siempre bailamos desde un lugar muy concreto, muy, muy cercano, muy encarnado, pero la forma exterior, bueno, es la forma de una fuerza, ¿no? Entonces no, ahí siempre estamos ahí bordando la cuestión más representativa, ¿no? Eh,
Bueno, Sí, buenísimo. yo Y a la Valen, pregunta sumo lo mismo, esto de bailar desde la fuerza y esto de en realidad en ser movido y no como ese paradigma del ser movido, eh, que no es lo que uno está acostumbrado en la formación, por lo menos en la mía, es más de, bueno, mover, nunca se habla de ser movido por la fuerza. Y entonces eso de mover lleva como a la vorágine de movimiento, no sé si decir la palabra vómito, pero esto, como bueno, todo, y acá me encontré con algo preciso, como que cada movimiento es algo en específico y no es lo mismo mover todo que mover un dedo, mover una rodilla, eso cambia toda la composición. Y también esto de que mover, se te escapan las formas. Y acá era como, bueno, quédate en esta, en esta, acá encontraste algo. Y escarbar en eso, ¿viste? Como que al principio era como pasar de una cosa a la otra. Y esto de las pausas, observar, calmar, porque hay una ansiedad en el fondo de hacer y cuando eso se aquieta y no sé si es la palabra sostener, pero bueno, hay algo en la última composición que hicimos estaba en una configuración y yo iba a ir a caminar y, y vos me decís, bueno, para antes de caminar, fíjate, o sea, acá estás en un cuerpo que no es humano, estos no son tus pies, estos son los pies de una cucaracha, en este caso que estaba componiendo el cuerpo de una cucaracha, y darse todo ese tiempo de observarlo, y es como, ah, sí, ok, no es lo mismo, o sea, salir a caminar que empezar a procesar esto que ya está pasando. Así que que bueno, aparte eso, fue muy principalmente. hermoso, no sé si Mm, digo que aparte fue muy hermoso esa composición y toda esa maquinaria de movimientos desde lo micro y de los detalles de mm. este cuerpo grotesco, y cómo también implica desaprender ciertos automatismos y cuestiones en las que estamos entrenados o formateados culturalmente, ¿no? Esto de hacer por hacer, de ir corriendo, de no parar, y cuesta por ahí confiar en lo chiquito, en la pausa, en el permanecer, en el registrar, qué estoy sintiendo, dónde estoy, ¿no? Y desde Mm, ahí, muchas veces lo que sucede es como la verborragia del movimiento, ¿no? eso. ¿No? Es como no parar de hablar, pero moviendo. Y es otro paradigma, realmente Ujú. es otro paradigma tanto kinético, físico, corporal, como filosófico, porque hay otra parada también en el ser movido, ¿no? Hay otra ubicación de dónde está mi ser, mi ego, de dónde estoy, con qué disposición estoy para afrontar la interpretación, ¿no? Es muy diferente ser movida, ser guiada a ser, ¿no? Eso es interesante. Tal cual. ¿Algo ibas a decir, José? Ah, sí, que y a veces ese ser movido como que se transforma en algo tan poco cotidiano que a veces es súper difícil como de descubrir o mantener. A mí me pasaba a veces que viajábamos tan profundo que realmente el cuerpo se extrapolaba, se transformaba en algo tan extraño que era raro que por momento uno mismo se siente extraño porque no está acostumbrado a moverse o a sentir así. Y transformarse en algo que no tiene ni pies ni cabeza y que a veces es una mutación completa, cuesta como uno como intérprete saber qué pasa, como que, ¿por qué me siento así? Como que a veces medio que el cuerpo, uno, medio que la cabeza abandona el cuerpo y realmente te transformas en algo muy extraño, como, pero porque te estás siendo movido por algo, como por una fuerza en realidad. Y eso también está bueno, genial.
experimentarlo, como... Y es un desafío quizás escuchar qué nos mueve, qué mueve, afinar más esa intuición, esa escucha, un por dónde, ¿no? Como todas estas dudas que vienen a mí. Me pareció muy hermoso de tu bitácora final, donde nos compartís ahí el detrás de escena del proceso de composición, de los ideogramas que trabajamos, de todo el proceso de la composición ideogramática, donde vamos de la palabra al cuerpo, digamos, de las palabras hacia el espacio, hacia la danza, hacia la composición. Todas esas preguntitas internas que aparecen, que son también preguntas y llaves sobre las estrategias compositivas que tiene cada uno como intérprete, como bailarín, como creador en ese momento, ¿no? Porque en la improvisación misma sucede la composición, es una composición en acto, instantánea, digamos, y ahí aparecen la cabeza, las emociones, el cansancio físico, el no puedo sostener un arco, o no puedo, mucha velocidad, vértigo, me duelen los cuádriceps, no sé, cosas. Aparece todo, aparece lo poético y lo real, ¿no? Y cómo cada uno ahí se pregunta y se responde, ¿no? Y cómo es ese diálogo consigo mismo, ¿no? Y después poder bajarlo en la bitácora. No sé si algo de eso, de los procedimientos y las estrategias más metodológicas de cada uno. Si quieren contar algo de eso, de qué encontraron, si les ayudó en ese sentido, todo lo que vemos del paso a paso, de la bitácora, de detectar qué es estructura y qué es rigidez. Sí, Valentaste, ahí está. Sí, justo hay unos perros que no sé si se escuchan, espero que no. No, En la cuadra no, hay no. muchos perros. Bueno, la pregunta así como que más apareció en la formación y que me llevo es ¿para qué volverme tal corporalidad, tal cuerpo? ¿Para qué volverme tal? Así que bueno, generalmente yo estaba ahí practicando en mi práctica hacerme preguntas, o más que nada proponerme autoconsignas cuando estoy improvisando, qué es lo que tengo de trasfondo, sobre qué me muevo. Pero bueno, este tipo de preguntas más filosóficas no las tenía incorporadas en la improvisación o en la composición. Así que está bueno ir por ahí. Y en cuanto, bueno, a esto de la composición ideogramática, yo no la conocía y justamente estuvo muy bueno porque al venir de la danza, ahí tenemos algunas materias de actuación, por ejemplo, pero más que nada son de armar escenas, diálogos, pero no de cómo es una composición, cómo es una dramaturgia que podemos tomar del teatro, que podemos aplicar a la danza. Como desde ese lugar nunca lo había visto. Y, y bueno, enriquece un montón, porque esto mismo, es una composición que vos sabés qué es de qué estás hablando, cómo surge, qué preguntas te hiciste y que te llevaron a eso, de dónde te inspiraste, o esto de armar la bitácora con recursos de tal película, tal obra pictórica, tal texto, todo eso que compone, hace que eso que estás encarnando tenga un trasfondo súper grueso. Y eso que se ve del otro lado, esto también muy importante, que quizás en la danza no está tan marcado, de que eso que estás haciendo hay alguien que lo está recibiendo, hay alguien que lo está mirando, hay un espectador, se supone que se vas a componer algo. Quizás estás improvisando, pero en la composición hay un otro ahí, y eso también, del diálogo con el espectador, y eso que estás haciendo va a tocar al espectador de alguna manera. Entonces, ir a algo bien preciso en la composición va a hacer que también esa comunicación sea más precisa. Y pensar eso, en componer
para un otro te cambia. A mí por lo menos le doy más importancia a eso que estoy haciendo. Así que bueno, eso de los ideogramas también, que me lo apropio para futuras composiciones, que es un método para componer desde un texto, que bueno, fue lo que hicimos para el trabajo final. Y José, gracias, Vale. A mí como que rescato mucho lo que empezamos a trabajar en el segundo módulo, que fue esto de la improvisación. No recuerdo bien el título, pero es como cómo de improvisar. Pasar de la improvisación a la composición. A la composición. Y como que ahora siento que soy más cuidadoso en el sentido de que valoro mucho más todos los momentos ahora en los que improviso, que fue muy cómico porque hace muy poco me volví a reencontrar con mi profesora de aéreo y ella me mostró como su bitácora que tenía respecto a mi proceso, estamos hablando casi de 10 años atrás, y ella hablaba un poco de lo mismo, me decía, José, como que se oculta demasiado, como que no ponía en práctica esto que pusimos en el segundo módulo, que es como que si me observo internamente, pero externamente al mismo tiempo. Cómo ser cuidadoso en la forma en la que improviso, cómo prestar más atención al cuerpo y comenzar a potenciar todas las secuencias y las improvisaciones que íbamos generando en realidad, porque eso mismo ya se podría transformar en una obra en sí. Entonces, como que ahora ya uno deja de improvisar por improvisar, sino que ya se puede como componer inmediatamente. Y eso me hizo un clic enorme en ese sentido de que, que era sorprendente cómo yo mismo me podía autopotenciar estando solo improvisando. Y era solamente prestar atención a todo, al cuerpo, a la energía, a las direcciones. Y nada, y siento que se aceleró un poco el proceso de composición, porque para hacer el video después, que el video que entregamos, el video final, en una hora, antes me demoraba, no sé, 3 horas en haber logrado eso, y ahora en una hora como que lo logré, y es porque soy más consciente en ese sentido de cómo autopotenciarme rápidamente para cortar Qué ese proceso, bueno. en realidad. Y nada, Qué eso es lo bueno, que... eso se entrena y para mí es uno de los plus de esta práctica, que hay un desarrollo específico de trabajar la improvisación con la composición juntas, ¿no? Son dos, una cosa es la improvisación y por eso también en el último módulo trabajamos específicamente la composición, ¿no? Y hay ciertamente otras lógicas, pero habilitar un espacio donde la improvisación ya es composición implica un registro, un afinar de qué está sucediendo y armar una dramaturgia propia en el sentido de ir recortando en acto mientras sucede lo que es más interesante, ¿no? Siempre también abriendo el juego de entregarlo al otro cuando tenemos a un otro, tenemos ahí la posibilidad de entrar en juego, de entrar en diálogo, de dar algo, de presentar, y no que la improvisación sea la paso bien, acá estoy divina y me regodeo en mis movimientos y ¿no? Es salirse un poquito de ese ombligo, ¿no? De ese yo, de ese ego, y mirar hacia los costados. Qué bueno eso también, cómo con el entrenamiento una se vuelve más afín al ojo, ¿no? Del Sí, ojo de lo tal cual. propio y el ojo de lo que funciona afuera, ¿no? De lo que es interesante. Pues tiene que ser interesante también, aparte de bello, entretenido, ¿no? Y para cerrar, obviamente podríamos estar mucho más charlando y a mí me encantaría, pero bueno, para que no se nos haga tan larguito, como saben, estamos en el contexto de las inscripciones abiertas para creadora expansiva y entonces a mí me interesa mucho contar el detrás de escena, que las personas que estén interesadas
puedan sentir, puedan ver un poquito más de cerca a dónde se están metiendo, ¿no? Y qué podrían llegar a esperar, a encontrar y a lograr con la formación, ¿no? Porque una promesa, digamos, una invitación muy concreta que también es pasar del training a la creación y de trabajar sobre la metodología más personal, ¿no? De construir ese... Así que bueno, lo que ustedes quieran comentar de cosas que quizás no se lo esperaban y encontraron, o cosas que querían y no sé lo que quieran, ¿eh? No, digan lo que les salga realmente. A mí como que valoro mucho haber encontrado, y quizás por eso igual lo escogí, fue como empatizar con, bueno, contigo también en el sentido de que no sé que si te pasará un poco como el circo, pero el circo siempre deambuló en querer, o bueno, hasta el día de hoy está como esta gran pregunta de cómo compone el circo, como a diferencia del teatro, de la danza, de las artes visuales, como que son disciplinas que por los años tienen formas de composición y se enseñan como tal, dramaturgia, coreografía. Y el circo en eso se ha cuestionado mucho cuál es la manera que el circo tiene de Ujú, componer. Y siempre ha deambulado un poquito entre la coreografía y la danza, entre la danza y el teatro. Y hemos aprendido un poco desde ahí, desde esos dos. Y ujú. haber empatizado con ese universo, que es un poco lo que el circo también tiene, eso a mí me gustó, como que no era solo teatro, no era solo danza, sino que era un conjunto. Y creo que para las personas que practicamos disciplinas que son así un poco etéreas, que aún no están tan definidas como dramatúrgicamente o a nivel de composición, fue lindo experimentarlo porque en realidad siempre, así lo siento yo, que debiera de ser como complementaria todo el tiempo, desde la palabra, desde el movimiento, desde las imágenes, desde el circo, como que... Y eso fue la sorpresa que me llevé, que fue una manera muy empática de construir en realidad. Y, y eso me gustó en realidad, aprender a componer y mejorar esta forma de composición súper nutritiva en realidad, como desde varias disciplinas en ese sentido. Y que es tu metodología en Hermoso. realidad, y eso está bueno. Claro, es el enfoque, es un enfoque interdisciplinario, pero también tengo que contar que nunca había tenido a un artista circense y me encantó cuando me contaste que pudiste, que encontraste paralelismos y que pudiste llevarlo. Eso es que vos pudiste, a mí siempre me gusta y digo esta frase de llevar agua para el propio molino, ¿no? De que el training sea un aliado para la búsqueda, para las preguntas personales y que tenga que sea un espacio donde eso tiene espacio y se repiensa, ¿no? Y repensarlo. Así que hermoso, José. Qué bueno, me alegro mucho. Gracias. Y yo, esto de, a mí lo que más me llamó la atención fue lo de crear la metodología propia, que es algo que me venía preguntando hace un tiempito y fue como, bueno, qué bien que haya un contexto donde esto está focalizado para ese fin. Y, y bueno, también mismo, no te conocía, pero sí veía que habías logrado armarte una metodología. Entonces, como que eso también me daban ganas de, wow, hay alguien que acá hizo su propia metodología. Como me daba mucho interés y curiosidad cómo habías llegado a eso, porque realmente en el ámbito de la danza no es tan recurrente ver perfiles de personas que armaron su nombre personal, su formación, su estética, no sé, hay un montón de cosas ahí que a mí me dan ganas de empezar a armar. Así que bueno, eso es un punto de partida en el que ahora estoy, bueno, pensando qué
quiero comunicar, cómo quiero armar algo que sea fiel a mí, que eso que arme tenga que ver con lo que creo, con lo que soy. Así que ahí arrancando en este proceso. ¿Y sentís que la formación te ayudó en eso? ¿Te dio herramientas? Me ayudó con los recursos, con las herramientas, con, bueno, los workbooks que tienen todo, todo lo que uno necesita para hacer eso, todos los pasos clarísimos. Buenísimo, vale. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, qué lindo. Bueno, yo estoy muy agradecida, muy contenta con el proceso que hizo aparte cada uno, que fue, bueno, obviamente muy singular. En el medio vos, José, te trasladaste de Chile a Francia, sostuviste en diferido. Eso también a mí me demuestra y me confirma, ¿no? Que se puede entrenar en diferido, que hay un acompañamiento para hacer ese seguimiento, porque es un desafío no estar con la energía grupal sincrónicamente ahí en ese momento. Claro que lo es, pero sin embargo tenemos esta posibilidad en este tiempo, ¿no? Con la tecnología de, bueno, de otras herramientas que están puestas para eso, para que las podamos, para que nos puedan ayudar en esas circunstancias, ¿no? Y bueno, lo virtual para mí nunca fue un plan B, así que lo elijo y sé que tiene otras dinámicas, eh, quizás más diferentes a lo presencial, pero no por ello menos potentes y menos transformadoras. Así que para mí ha sido un gustazo compartir la formación con ustedes y bueno, ojalá sigamos trabajando juntas, juntos en otros programas, en otros proyectos. Les quiero agradecer y no sé, Valen, ¿ibas a decir algo? No, apago y prendo el micrófono. Mira, Bien, bien, bien. Les quiero agradecer mucho y bueno, no, nos seguimos viendo. ¿Sí? Y nos vamos a despedir de nuestros amigas, amigos que estén mirando, que vayan a mirar este video después. Gracias por el espacio, por la escucha, por estar ahí del otro lado. Espero que lo hayan disfrutado. Así que nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau.